Buenas noches a una nueva emisión del Grano del Sistema. Vamos a volver a comenzar el programa con música, pero esta vez es diferente. Cuando la cosa no está armada, aparecen las sorpresas. Patricia. Sí, hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Estábamos practicando ayer. Tienes que practicar todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí. A ver. ¿Vieron? Ante el hecho de las relaciones carnales con Estados Unidos, no se difunden las consecuencias que esto trae con el trato con China, hoy enfrentada al país del norte, amén de las comisiones que se pierde Franco, ¿eh? Bueno, y los días me han comentado en el foro, porque dice que los chicos no entienden mucho las cosas y preguntan que le expliquemos qué es el sistema, ¿no? Por siempre hablamos permanentemente del sistema nosotros. Hay una diferencia entre lo que es el régimen y lo que es el sistema. El régimen es ese conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del mismo. Sistema es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado. El régimen político hace referencia a la estructura del Estado en cuanto a su situación legal, a diferencia del sistema político que crea modelos de comportamientos y clasificación de orden político. Un régimen responde a la forma de gobierno de un mandatario o grupo en el poder en particular, que va englobado a su ideología, intereses, formas, posiciones, ideas, etcétera, etcétera. Un sistema político es la forma en que se gobierna un Estado, teniendo en cuenta todas las variables políticas, económicas, de defensa, salud, educación, etc. Un sistema de gobierno puede funcionar con cualquier régimen, autoritario o republicano. El sistema, una vez afianzado, se transforma en oligárquico porque superpone los intereses particulares de una clase a los del conjunto de la nación. Resumiendo, el régimen es el poder fáctico y el sistema el poder real. Cuando hablamos del sistema de la generación del 80, había un régimen político que era lo que se llamaba democrático en aquel tiempo, la división de poderes, todo como estaba establecido. Un sistema que estaba por encima de todo eso, que manipulaba el Congreso, que manejaba en las bambalinas el poder ejecutivo, un poder judicial totalmente aristocrático. Ese es el sistema, el poder real es el sistema, que se amolda a cualquier cosa. Había un sistema capitalista de izquierda dentro del comunismo de la Unión Soviética, y también un sistema capitalista de derecha dentro del sistema democrático de Estados Unidos. El sistema es el poder real, que usa de fantachada a un régimen cualquiera.
Ahora veamos un corto video de un legislador canadiense que explica muy bien el tema. It's the story of a place called Mouseland. Mouseland was a place where all the little mice lived and played, and were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament, and every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats. But oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cats out. And they put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats, and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice?
Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. Esto es lo que votamos nosotros. Estamos pasando del gato blanco al gato negro permanentemente. Y el gato pintado como nos grupieron con la alianza en el 2000, 1999. ¿Se dan cuenta? Y este hombre, ¿cuánto hace que lo dijo? Este hombre murió en 1986, creo, por ahí, ¿no? Hace más de 30 años. Bueno, vamos a lo serio entonces. Vamos a ver varios artículos, chiques cortitos. El primero es de página 12. Ahora, si nos bancamos esto que yo voy a decir a continuación, a llorar al campito, A raíz de una investigación periodística trascendió que el grupo Macri es socio de la empresa constructora Odebrecht. En el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el hoy jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri, SORMA. Desde 1998, cuando Mauricio Macri era su vicepresidente ejecutivo, Sideco Americana es socia de Odebrecht en el fondo de inversiones Blackwood. Lo conocido hasta ahora es menor ante los negocios de energía, construcciones, petróleo y gas, consultoría, minería, finanzas, fusiones y adquisiciones que comparten Europa, Asia, África, Medio Oriente, Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Todo el mundo. Se entiende mejor así por qué un banco caribeño de Odebrecht ayudó a los Macri a manipular las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo Argentino, soportando para ellos fuertes pérdidas. Según el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, el Main Bank, filial de un banco austríaco en la guarida fiscal de la antigua y Barbuda, compró créditos del BID y en el Banco Mundial contra el Correo Argentino por $400 millones, con la expectativa de recuperar solo 8 millones. En un análisis más pormenorizado sobre Blackwood Group, el diario repasa a los socios que lo integran, según la información que el propio holding brindó públicamente: Odebrecht, Sofinter, Sideco Americana, Minera Geometales, Litza S.A., Sibila Engenharia Limitada y Qualex Sociedad Anónima, y Emerson Metal Service. Todos esos socios de Odebrecht, salvo quizá Sofinter, forman o formaron parte del grupo Macri. Pero lo de Odebrecht no va a quedar tan impune, ¿eh? No te creas, Mauricio. Ahora, ante estos hechos, no podemos dejar de valorar la sinceridad de Macri. Con relación al índice de pobreza, el anuncio presidencial se produjo hace 2 días. ¿Qué es lo que hay que esperar con relación a esto? Este es un proceso en el cual el principal objetivo que yo he asumido como gobierno y como presidente, y con el cual espero ser evaluado, es reducir la pobreza. Y la verdad es que tenemos que estar contentos. Y también la otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, turco, sea cada vez mayor. Y también la otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, turco, sea cada vez mayor. Se te escapó la tortuga, Mauricio. Por otro lado, está el escándalo de Qatar, que todos ocultan. Yo ese tema lo toqué, fíjese cómo es la cosa, ¿no? Yo ese tema lo toqué en su momento, cuando surgió el memorando con Qatar.
Y le pedí a gente que hace periodismo de investigación que lo investiguen, gente de lo que yo compartí en muchos trabajos acá. No me dieron pelota, ni hicieron informe alguno al respecto. Evidentemente tengo más olfato que ellos, ¿eh? Veamos este video explicativo. El doctor Fernando Míguez como primer tema de esta noche. Justamente, gracias y buenas noches, doctor Míguez. Bueno, ¿cómo ha tomado esta resolución y qué es lo que implica este memorándum? Porque digo, muchos se han llenado la boca con el memorándum. Bueno, se acaba de ir Carlos Zanini, ¿no? Que estuvo preso por eso, pero se trataba de esconder este memorándum con Qatar, que guarda muchas cosas escandalosas, ¿no? Correcto. Gustavo, buenas noches. Gracias por invitarme. Esta es una denuncia que generamos en el año 2016, en base a lo que vos bien acabas de decir, una visita que hizo la vicepresidente a Doha a hablar con el emir. Anteriormente se habían reunido en Olivos Macri con el emir y resolvieron, entre gallos y medias noches, firmar un acuerdo que tiene tres convenios diferentes, uno de reciprocidad para cancillerías, y se trataba de ocultar el memorándum de Qatar que afectaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Esto es la plata de los jubilados. Correcto. ¿Por qué lo correcto. afectaba? ¿Por qué habían puesto como garantía ese fondo de sustentabilidad, la guita de los jubilados? Esta es una idea de Cabrera, una idea de Quintana, es una idea del grupo Clarín, a través de Luis María Blaquier, que era el presidente del fondo, y lo que se quería hacer, el fondo tenía una atracción, que era que tenía en su poder 55.000 millones de dólares, que lo había dejado nada más ni nada menos. el anterior gobierno. Entonces, para poder hacer frente al gasto público, a ese elefante que tiene el Estado, no había mejor idea que hacer todo un encubrimiento para llegar a ¿qué? A llevarse 1.300 millones, 300 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad argentino, 1.000 de Qatar, pero en realidad a los cataríes también le íbamos a sacar la plata, porque la verdad es esta. Los cataríes no son inocentes en esta trama, pero está implicada Aguada, un amigo de ella que se llama Rosendi, que no le conocemos profesión alguna, que es el que iba a gerenciar ese fondo. Ese fondo iba a tener una sociedad offshore en el exterior. La competencia, Todos los condimentos que la hoy competencia están iba a ser en Londres. La competencia iba a ser en Londres. O sea que todos los delitos quedaban circunscriptos a Londres. Ahora, a ver, en una línea, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Para qué se firma un tratado con Qatar? ¿Qué era lo que iba a beneficiar Según a la ellos Argentina? decían que los cataríes, como manejan el petróleo, esto iba a ser para infraestructura. Rosendi con el gato Gaudio, un tenista que... No, porque ahí también hubo, no nos olvidemos, hubo una especie de embajada paralela. Sí, señor. Porque la dejaron a Malcorra afuera, que era canciller, y lo manejó Gaudio, el tenista. Correcto. Gaudio se sienta con un director de YPF, le preguntan los planes de infraestructura. El director de YPF, a un ciudadano común que no tiene nada que ver con nada, le cuenta lo que se va a hacer, cuál es la estrategia. Y entonces Gaudio y Rosendi, un inquilino de Aguada, en el Tortugas. Las hermanas Aguadas tienen una casa en el Tortugas que se le alquilan a Rosendi, que a Rosendi les debe 12 meses de despensas. O sea, llegamos a esto investigando. Claro. O sea, y nos va cerrando todo porque a Malcorra la corren, Michetti viaja reiteradas veces. Hoy cuando hablamos a la mañana vos me preguntaste qué pensaba si esto había tenido algún avance. Esto lo hicieron. Fue lo mismo que le dije esta mañana al fiscal Moldes. ¿Está funcionando esto? Digamos, a ver, ¿está en marcha el de alguna memorándum forma con lo Qatar? hicieron. Michetti el año pasado volvió a ir 2 veces. A mí me mandaron... Michetti negó que haya firmado, que estaban pero, las fotos, obviamente. a ver, preguntemos en Migraciones la salida y entrada de Michetti y nos vamos a dar cuenta que en el año 2016, 2017 Michetti estuvo en Doha. Me manda un emisario a la embajada que está en Doha pidiéndome, casi llorando, que la despegue de esta causa porque ella no tenía nada que ver y realmente dice que esto es una estafa.
A ver, Rafecas se equivoca, con la doctora Ochoa apelamos, la Cámara nos vuelve a dar el revés, finalmente Moldes, ¿qué hace? Tiene que impulsar otra vez, obvio. Se tiene que investigar. Se impulsó lo de... Lo de Irán, Lo de Irán. esto no es un predelito, como dice el doctor Rafecas. El delito, si bien no está consumado materialmente, se circunscribe a un grupo de gente determinada que mediante un ardid va a ser una estafa. Ustedes en el Congreso, esto no pasó por el Congreso, y no es un tema administrativo menor. Esa es la nota distintiva de este memorándum en relación con el memorándum con Irán. Moldes, yo creo que intenta impulsar especialmente la acción, mantener la apelación, presentar la apelación en la medida en que esto le sirve en la causa del memorándum con Irán, o piensa que le sirve. Son dos casos absolutamente distintos. Por un lado, porque este memorándum no pasó por el Congreso, y en segundo lugar, porque hubo una violación flagrante de la legislación que regula al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Correcto. Por eso es que un grupo de diputados del Frente para la Victoria nos presentamos tras la denuncia del señor Míguez e acompañamos elementos también para sostener esa denuncia. Claro. No, pero digo, tiene muchos condimentos escandalosos. Blaquier, Pero representante del renunció grupo Clarín, de vergüenza, a las 24 horas de presentada la denuncia, creo que fue cuando ustedes presentaron la segunda denuncia, renunció. Claro. A Reiser, que estaba en la Cancillería, lo esconden en la jefatura de gabinete. Escondieron a todo el mundo. Cabrera, que es el principal cerebro de esto, porque Cabrera, ¿qué quiere hacer? Cabrera, y hay un video que lo pueden ver que está en YouTube, Cabrera quiere partir el fondo y subastarlo. O sea, ¿qué quieren hacer? Volver a tener las AFJP. Macri, y ustedes esto lo tienen que saber, y no hablo como grupo político, sino hablo como organismo, como el Congreso. Ustedes saben que Macri se compró un banco justamente para participar a futuro de poder gerenciar una FJP, Gustavo. ¿Cómo se compró un banco? Claro, el Interfinanzas, que era un banco que nadie quería, en el año diciembre del 2016, está la información, compra el banco. ¿Por qué lo compra? Porque él quiere participar del negocio de las AFJP, que la van a gerenciar los bancos. La idea de quién es, de Cabrera. ¿Quién lo acompaña? Quintana. ¿Quién se baja? El grupo Clarín no quiere. Primero el grupo Clarín impulsa, apoya, y cuando se da cuenta que su hombre, Blaquier, está tocado, porque es el presidente del fondo, lo bajan. Y le pregunto, Gaudio, ¿está también en... Gaudio... ¿Va a ser citado por la justicia, digo, como testigo o algo? A ver, Gaudio dice que trabaja para el emir de Qatar. Sí, eso dice. Bien, le enseña a jugar al tenis. Ahora yo, doctor Villarruel, le pregunto, ¿el lobista es una profesión en la República Argentina? Y no está legalizada, pero es. No, sobre todo con, ese Gaudio. Sobre todo con esta especie de embajada paralela, porque acá lo grave también es que a Malcorra la habían corrido. Malcorra dijo, yo no sé nada de esto. No, es verdad, no sabía nada, la corrieron. Y esto, para los que yo le comuniqué en su momento, no valía ninguna investigación. Se quedaron en el tiempo, muchachos, ¿qué quiere que le diga? Gabriela Michetti, en su viaje a Qatar, ya se olvidó de sus orígenes, de su situación de discapacidad. Bueno, no podemos pedir más de lo que ella puede dar, Una sola pregunta. ¿Todo bien? Bueno, te cuento, mira, la verdad que es una situación de la que no querría estar participando yo en este momento, pero ¿te acordás del convenio que firmaron con Tandanor, para arreglar 600 sillas de ruedas? Perfectamente me acuerdo. Bueno, hay 600 personas que todavía no tienen esas sillas de ruedas. ¿Vos sabés por qué no se están arreglando esas sillas de ruedas? Mirá, cuando yo fui a Tandanor, lo recuerdo perfectamente, me van haciendo recorrer los lugares y en un momento aparece una montaña de fierros, te diría, más que silla de ruedas. Sí, las vimos. Sí, bueno, que están todas despioladas, para decirlo suave.
Entonces, cuando estaban ahí los muchachos de Tandanor, yo les digo, los empleados, y no era personal jerárquico, era la gente que estaba trabajando. Sí. Vamos a sumarnos a esta tarea del PAMI. Lo primero que hay que saber es que no son sillas de ruedas para las personas. O sea, no es una silla de ruedas que vos podés manejar. Mamá e hija, con una silla de ruedas de traslado, ¿sí? Contame, ¿para qué utilizás vos la silla de ruedas de traslado? Para movernos un poquito más de distancia, ella tiene que ir a una silla de ruedas. Así que para movernos usamos la silla de traslado. Es una silla de ruedas, de traslado, pero es una silla de ruedas. Exactamente. Ok, perfecto. Muy bien, ¿y te sirve? Es genial. Genial. Es genial. Es mucho más liviana que las sillas de ruedas común, así que cuando tenés que subirte en un colectivo o eso, es mucho más fácil. El otro tema del arreglar las sillas de ruedas que muestran una situación de desidia tremenda. ¿Qué hacemos, Gabriela? Ellos no habrán podido hacerlo porque la autorización... Pero porque nunca bajó una orden. Pero bueno, pero entonces... Nunca les dieron los insumos. Pero la orden se la di yo en el momento. La vicepresidenta me dice que ella ya dio la orden. ¿Qué pasa? Y ahí tendría que haber una directiva de parte del directorio, porque si no bajan la línea, no compran los productos, no compran los insumos, nosotros por arte de magia no podemos refaccionar las sillas. Entonces, vamos a hacer esto. Si es que vos, como vos me decís, fuiste y no hay ninguna silla arreglada o no se han encargado de arreglar sillas... Las acaban de esconder, Gabriela. Mirá. Sí, es lo mismo que yo vi, ¿eh? Mirá. No, mira, acá están, por lo menos están... No. Ese día estaban todas amontonadas. No sabés lo que es. Ese día estaban amontonadas como una montaña. Bueno, pero tienen tierra, están todas rotas. No, sí, suciedad, de todo. De todo. No, las conocí. Pero te juro, están ahora sí, se ve que por lo menos alguien las paró. Otro tema escandaloso, publicado por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso. Esto demuestra que no tienen límites ni vergüenza y se saben impunes. El 6 de abril de 2017, la provincia de Tierra del Fuego colocó $200 millones en el mercado internacional a través de un bono conocido como TFU 27. Los títulos de deuda fueron emitidos con un cupón del 8.95% anual en dólares y a un plazo de 10 años. El que esto se comenzará a pagar en el 2019 y hasta su vencimiento en 2027 le costará a la provincia la suma de $471.305.000 dólares. La dadivosidad de la tasa fue tan grande, 8.95 anual en dólares no existe en el mundo. En el mundo no existe. Fue tan grande esa tasa que congestionó la demanda, generando suscripciones por más de $720 millones, tres veces más, y frustrando a muchos inversores. Fíjese cómo nos tienen para timba nosotros. Para asegurar las obligaciones del TFU 27, Tierra del Fuego puso como garantía sus regalías de gas y petróleo, comprometiendo el segundo y 61% de los ingresos que por tal concepto reciban los próximos 10 años. Del TFU 27, descontando gastos, comisiones y gastos de deuda, solo 186 millones llegaron a la provincia, que se verá beneficiada por 2 años de gracia a una agenda de pagos creciente que se volverá asfixiante para quien asuma en 2023. Como Tierra del Fuego es chiquita, la cartera de finanzas se encargará de tomar las regalías y depositarlas en el New York Mellon, el agente fiduciario favorito del ministro Caputo, y a la vez custodio y broker a través de su subsidiaria Pershing LLC del Fondo Noctua International, nunca jamás declarado por el ministro, a través del cual Toto Caputo hacía negocios privados adquiriendo la deuda argentina. Es que el orgullo del país, como ha dicho Peña, es un jugador que viene de primera y que por patriotismo se dedica al servicio público. Por eso no debe la ciudadanía enojarse porque no haya declarado la offshore que fundó para invertir comprando deuda argentina, como el TFU 27 con un rendimiento excepcional del 8.95%. Tierra del Fuego recibirá solo 186 millones, que pidió tasa del 8.95. 170 millones de esos 186 quedaron invertidos en el Tesoro Nacional a una tasa aproximada del 2.5% anual. ¿Qué talco?
de modo de facilitarle a Toto el dinero necesario para saldar los intereses de la deuda que Nación mantiene como inversionista como Toto, generando así una excelente oportunidad para Toto ministro y también para los Totos inversores. Pero un pésimo negocio para el pueblo jueguino que vive a 2 años de gracia, pero que mañana tendrá que pagar esa fiesta de los Totos. Quiere decir que Tierra del Fuego tomó 8.95 y se lo dio a la Nación para que la Nación lo trabaje y se le pague el 2,5. Grandioso, ¿eh? Es que ser hijo de puta para hacer esos negocios, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Sí. Sos un orgullo, Caputo, sos un orgullo, sí. Realmente Marcos Peña tiene razón. Sos un orgullo. Sí. Para la media de los argentinos sos un prócer, ¿qué querés que te diga? Esto es del aire de la gobernadora, ¿no? Pero hipoteca a quien le suceda en el gobierno. Ahora vamos a otro tema, ¿no? Al tema recurrente de siempre. Por eso también saqué ese especial el viernes pasado. Más muestra del ecocidio, ¿no? ¿Hasta cuándo? Continuamente me están enviando fotos de chemtrails en nuestro territorio. Esta vez fueron de Villa Carlos Paz, de Punta Alta y cerca de Bahía Blanca, de General Conesa en Río Negro. La siesta de los argentinos ya pasó de preocupante, ¿eh? Los apicultores de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, denunciaron la pérdida de más de 1000 colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. Senasa de Villa Dolores se encuentra analizando las muestras para determinar la causal de muerte, aunque sospecha el uso de agroquímicos a 3.000 metros de la zona afectada. Peligran exportaciones por 168 millones de dólares. Yo quiero ver esto, ¿no? Porque ahí en la zona de Tras la Sierra, que la cabecera es Mina Clavero, Merlo del Lago San Luis, en el mismo paquete turístico, muchísima gente se fue ahí buscando un clima sano, puro. Bueno, ahí le murieron 72 millones de abejas. Hace 10 días un equipo multidisciplinario integrado por miembros del SENASA, INTA, SSAF, Agricultura de la provincia y organizaciones de productores se acercó a los apiarios afectados, nucleados en la Asociación de Apicultores de Tras la Sierra y del Valle de Conlara. Valle de Conlara es de San Luis. Y ahí está cerca de Merlo, ¿eh? Y se constató la mortandad abrupta de aproximadamente 1.200 colmenas distribuidas en unas 2.500 hectáreas. Los técnicos del SENASA Villa Dolores fueron los encargados de tomar muestras de abejas y cera para su análisis en los laboratorios. Los resultados del SENASA determinarán el causante del deceso de los millones de ejemplares, aunque la familia de apicultores aseguran que los responsables son los campos de siembra colindantes. Al interrumpirse el ciclo de polinización, la vegetación local se verá afectada, por lo que no solo se pierde la polinización vegetal, sino también lo que le asegura comida a los animales. Los productores se encuentran preocupados por el efecto residual de lo que haya matado a los ejemplares, ya que no solo afectaría a las nuevas colmenas instaladas en el mismo, sino a la madera y a la cera, que también podía ser tóxica. Según los datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas de Agrícola de Alimentos, la producción actual de miel en Argentina son ronda de 60.000 toneladas por año. Nuestro país es el primero en ingreso de divisas, el segundo exportador y el tercer productor mundial de miel.
Actualmente que exporta el 95% de su producción total apícola, que representa ingresos por 168 millones de dólares anuales. Y el 65% de esa recaudación la realizan los productores del centro del país. Los actuales productores tras la sierra llegaron de la pampa húmeda, donde la utilización de herbicidas y agroquímicos puso en riesgo la actividad. Entonces decidieron emigrar a buscar una zona libre de pesticidas. Ahora es el Ministerio de Agronomía de Córdoba quien deberá informar respecto a las recetas fitosanitarias emitidas en la zona a fin de localizar las fumigaciones clandestinas, aunque los vecinos ya adelantaron que vieron avionetas y uno de los opiarios afectados está localizado a solo 3.000 metros de un círculo de siembra. La falta de control y la informalidad hacen que en Argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, mientras los productores luchan a diario con el incremento en el uso de agroquímicos y herbicidas que disminuyen sensiblemente la población de sus colmenas. Veamos las cosas. Pero, cuando observé que quien iba a hacer los estudios era el SENASA, ojalá no me equivoque. Esto va a cargo del cambio climático. Este gobierno, antes de acusar a Monsanto, se hace el harakiri. Y Monsanto ya está experimentando con la abeja electrónica, tipo robot. Así que, muchachos, como dije al principio, a llorar al campito con esto. Mientras esto acontece, los gobernantes gastan el dinero de nuestros impuestos, que cada vez nos cuesta más pagar, en trabajar para el nuevo orden mundial. La Plaza Roberto Arlt, ubicada en el centro porteño, a la esquina de Esmeralda de Rivadavia, se convertirá en el primer parque dedicado a la diversidad sexual. El plan es inaugurar la renovación a fines de mayo bajo el concepto de homenaje a la reivindicación de la lucha a la comunidad LGBT. A la mierda. El colectivo LGBT podrá desarrollar diferentes tareas informativas en la plaza, como charlas al aire libre, utilizando las instalaciones de la plaza, que van a ser exclusivamente de ellos, porque esta gente tiene tanta intolerancia que el primero que diga no una palabra, diga nomás, lo sacan a patada de ahí. También se creará un circuito peatonal con los colores del arco iris que unirá los dos accesos. El costo de la obra será realizado por la empresa Algieri, que será de 9 millones de pesos y deberá estar finalizado para el 23 de mayo. Bien, nada. Bueno, un lugar menos para ir en Buenos Aires. Yo estuve revisando el libro de Agua Fuerte porteña, que lo tengo en la biblioteca, de Roberto Arlt. No encontré ninguno de sus artículos vinculados a este tema, por lo cual les sugiero que le cambien el nombre a la plaza. Por otro lado, notaron que en el mástil no flamea la bandera argentina, ¿no? Yo estoy a contramano con la realidad. A esta gente la vienen votando desde 2007. El año pasado sacaron el 54%. Y el año que viene arrasan. Esto es lo que le gusta al porteño. Por eso un tipo como Diego Santilli nos escupe en la cara. Fomentar la diversidad en el espacio público, que es el lugar donde se produce el sentimiento de pertenencia ciudadana. A la mierda. Era algo que queríamos realizar hace tiempo, y qué mejor que hacer un lugar tan transitado como la Plaza Roberto Arlt. Así que esto, estar con los prostis, los travestis, los homosexuales, con toda esta gente, ese sentimiento de pertenencia ciudadana.
¿Qué pedo tenés en la cabeza, Santilli? Bueno, ¿podemos esperar otra cosa? Estamos gobernados en Buenos Aires por la persona indicada como responsable de la muerte del doctor René Favaloro. Y el vicejefe de gobierno es el hijo de uno de los mayores aportantes a la campaña de Menem en 1988-89, Hugo Santilli. En el momento que hacía los aportes, este señor Hugo Santilli era presidente de River, de la época más gloriosa del club, cuando gana hasta la Intercontinental en Japón. Durante su gestión en el club, vendió el equipo campeón en sumas multimillonarias en dólares. Acuérdese cuánto vendió Canigia, por ejemplo. Menem le agradeció nombrándolo presidente del Banco Ciudad. Pequeño agradecimiento, ¿no? Yo puedo constatar personalmente el aporte de este hombre, ya que en ese momento yo trabajaba en una empresa que le facturó millones en servicios durante la campaña electoral de 1988-1989. Entonces, que esta gente, Larreta, Santilli, hagan eso, pero yo no puedo pedir otra cosa de esta gente, ¿qué quiere que diga? Pero bueno, voy en contra del 50%. Yo soy porteño, nacido en la capital federal, pero evidentemente estoy en contra del 54% que vota esta gente. Sí. Lo vota y lo vota orgulloso y no pueden pagar la luz ni el gas y se quejan, pero se quejan nada más, se quejan nada más. Pero el año que viene lo votan en masa como siempre. Póngale enfrente la foto de Cristina, la foto de Moyano, las fotos de Tinelli, si quieren ponerle ahora. Y ya, corren todos votando más a esta gente. Y del 54% que lo votan, el 30%, la mitad de esa gente no puede pagar las expensas. Pero no importa, no importa. En tanto nosotros seguimos durmiendo la siesta. El sistema trabaja para asegurar el futuro de la Argentina, que curiosamente viene promocionado de un cambio que es más de lo mismo. Vamos a ver una secuela de fotos que muestran ese cambio. Lo que parece no recordar, ni tener en cuenta, ni importar en absoluto a la siempre sonriente gobernadora, es que su policía fue la institución con más personal muerto en los años de plomo. Superó los 230 asesinatos por los jóvenes idealistas. Esta actitud de Vidal, conociendo que el sistema la tiene entre las gateras para ser la próxima presidente luego de Mauricio Macri, me hace acordar una cita de Jonathan Smith. La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar se adopta la misma postura que para arrastrarse. Una hipocresía de los argentinos determina que muchos disputan el número de muertos durante el holocausto judío, pero aceptan por ley que se determine el número de desaparecidos durante la dictadura. Para unos sí, para otros no. Cuando se coteja la cifra de 30.000 desaparecidos con las denuncias efectuadas en la CONADEP, con total libertad y sin presión alguna, nos quedan algunos hechos sorprendentes. Sería difícil explicar a las nuevas generaciones el error matemático, ¿no? La diferencia de 30.000 y 8.000 que están en el libro de la CONADEP. Y aún más difícil hacerle comprender a esas nuevas generaciones que hubo en la Argentina 22.000 madres que no denunciaron la ausencia de su hijo, 44.000 padres y madres que no tuvieron coraje, 66.000 padres, madres y hermanos
que se interesaron sobre el paradero de un desafortunado familiar. 88.000 padres, hermanos, madres y amigos que hicieron lo propio. De la pluma de Voltaire salió aquella olvidada frase: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Más cercano a nosotros, el presidente Illia aconsejaba: jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar. Para esta casta que nos gobierna, defender la democracia implica destruir la independencia del pensamiento. El defensor de esta ley, el senador peronista Norberto Amílcar García, declamó sin reparos: ¿cómo alguien en un gobierno democrático puede poner en duda esto? Supongamos que haya alguien que por ahí tiene las ideas confusas. Llámese a silencio. El macrismo atrae la novedad, por supuesto. Para los que no somos macristas, no somos merecedores de dar a conocer nuestro parecer o pertenecemos a la clase de esclavos de decisiones de funcionarios brillantes. La hipocresía de estos pequeños charlatanes lleva a señalar como culpables a quienes disentimos en plena democracia. La pena es despertar a la realidad y observar que somos conducidos por gente con tan poca altura intelectual. Esta, señora, es la carta de triunfo del sistema. La memoria de los argentinos no recordará que trabajaba con Rodríguez Larreta en el PAMI cuando empujaban a Favaloro al suicidio, o que su madre fue cómplice de Beraja en la estafa del Banco Mayo. Es la misma que anunció que estaba divorciada después que los giles la votaron. Vamos a hablar del mejor secreto guardado de Macri. Esto lo publicó Urgente 24. El presidente Macri perfeccionó en marzo de 2018 la venta de 32.5 hectáreas en la zona de Barrio Cerrado del norte del conurbano bonaerense, que no figuran en ninguna de las declaraciones de bienes presentadas por el mandatario, quien en 2012 negó ser dueño de ese predio y en 2017 dijo que lo había vendido 10 años antes. Su valor supera el de todos los bienes que Macri reconoce como propios ante el fisco. El mes pasado, una vez registrada la escritura en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, el acceso a los libros fue vedado al público, para mantener en secreto la transacción que desnuda el engaño al fisco del propio presidente de la Nación. Macri negó haber tramitado la excepción en San Miguel porque dijo los terrenos los vendió hace años a la empresa Endico, que fue la que se encargó de la comercialización del mencionado barrio. Los voceros del municipio transmitieron que la ordenanza que aprobó la urbanización se firmó una vez que Jorge O'Reilly le compró a Macri el terreno que había pertenecido a la madre y revendió una franja de salvadores locales que construyeron dormis. El expediente de autorización a O'Reilly para salvar el barrio privado se elevó a la provincia de Buenos Aires, que nunca respondió. En la misma situación hay casi un centenar de barrios privados que se construyeron sin contar con el visto bueno de la provincia. Pese a la desmentida de Macri, 5 años después el predio seguía formando parte de su patrimonio. El 13 de julio de 2017 el presidente y su hermano Gianfranco escribieron un trámite de subdivisión de condominio ante el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires. 13 de julio de 2017. La minuta de inscripción de la partida 36432 que menciona a Macri como casado en terceras nupcias con Juliana Aguada remite a la parcela 209D donde se levanta el Buenos Aires Villas. Según la agencia de recaudación bonaerense ARBA, la evaluación fiscal del terreno era de 122.283.646 pesos y el impuesto a pagar ascendía a 2.400.000 pesos. Para el registro bonaerense de la propiedad, el valor del acto del lote era de 477 millones de pesos. Más del doble. Más del triple, casi 4 veces. 4 veces.
El mismo documento señala que la superficie del terreno es 32.5 hectáreas y que la superficie edificada es de casi 70.000 metros cuadrados. A pesar de la diferencia de evaluación de 477 a 122, a pesar de ello, estos 122 superan en un 50% los bienes de Macri contenidos en su última declaración jurada de 2016, donde declaró 82 millones de pesos de patrimonio. La parcela pertenecía a las hermanas María Lía, Anabel Gloria y Celina Gisela Busco Bayón, quien en septiembre de 1995 la vendieron indivisa a Gianfranco Macri, casado de entonces con Eliana Basedich, Mauricio Macri, casado en aquel momento con Isabel Menditegui, y la inmobiliaria y mandataria litoraleña Sociedad Anónima. La parte de Mauricio Macri fue embargada en febrero de 2007 por orden del Juzgado Civil 4 de la capital a pedido de su ex esposa Isabel Menditegui, de quien se había separado. El embargo se levantó cuando la pareja llegó a un acuerdo el 12 de noviembre del mismo año, un mes antes que Macri se asumiera por primera vez como intendente de Buenos Aires. En la subdivisión de condominio actuó el escribano Bernardo Migiura de Estrada, y acá vean cómo todos están trenzados en esta tela de araña de intereses comunes. En la subdivisión de condominio actuó el escribano Bernardo Migiura de Estrada. Como apoderado representó al presidente y a su ex esposa, el empresario Mateo María Salinas. La relación no es nueva. Macri le otorgó el poder del 28 de octubre de 2012. Migiura de Estrada y Salinas son nombres llamativos en semejante tarea para Macri. Uno de los 8 hermanos del escribano Gabriel Migiura de Estrada fue el principal asesor jurídico de Sergio Massa en la ANSES y en la jefatura de gabinete de ministros, cuando era presidente de Nespastor. Ambos son sobrinos del secretario de Culto Católico Santiago Estrada de la Torre. El apoderado de Macri, Mateo María Salinas, es el gerente general de IDICO y yerno de su fundador, Patricio Lanuse. Jorge Rey Lanuse también fue asesor de Massa en la jefatura de gabinete de ministros en 2008. Muchachos, ustedes van a afanar y dejan los dedos pegados en todas partes. Por la herencia del tío Jorge Alberto Blanco Villegas, el presidente declaró que su patrimonio se había incrementado un 84% en 2012. Explicaron en esta época voceros del entonces jefe de gobierno porteño al diario La Nación. No obstante, esa novedad no figura en la declaración jurada de Mauricio Macri, quien en 2012 iba por su segundo mandato como jefe de gobierno. En su declaración jurada del 2014 aparece inmobiliaria litoraleña, en vez de inmobiliaria y mandataria litoraleña. Macri declara que ingresó su patrimonio en 1998. Al inicio del periodo la evalúa en 0 pesos y al cierre del periodo 2014 en 0,01 peso, un centavo. Vuelve a declararla con el valor de 1 centavo al inicio del periodo 2015, pero ya no figura al cierre de ese año ni en la declaración jurada de 2016. Gianfranco Macri preside el Buenos Aires Golf Club. Su revisor de cuentas titulares es el secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cluselias, y suplente Jorge Ledesma, el escribano habitual del presidente Macri. Los negocios familiares están inextricablemente ligados al gobierno. Uno de sus socios e íntimo amigo de Gianfranco es Marcelo Midlin, presunto comprador de la constructora familiar de los Macri. Yo qué quiere que le diga. Por eso digo, ya el pueblo argentino ya no puede mirar por otro lado, ¿eh? Es demasiado. La Argentina está viviendo una guerra interna entre las dos facciones de los servicios, de la justicia, de las fuerzas y de los medios, con el Ejecutivo intentando controlar lo descontrolado, ya que junto con la clase dirigente en general sostienen el crimen organizado en el país de la timba financiera y la fuga de los capitales. Están tirando munición gruesa y hasta que triunfe una facción, las operaciones de un lado y del otro estarán a la orden del día. ¿Alguien piensa que alguno irá preso de los famosos, el poder político o la política? Solo los 4 de copas. Ser famoso y tener exposición que dan los medios y que esos medios decidan a quién se lo dan es sinónimo de impunidad.
Eso lo tienen más claro los pendejos. Por eso la mayoría quieren ser famosos. Y la mayoría no tiene ningún mérito para ser valorados, como lo vemos a diario. Solo por una cuestión de acomodos e impunidad, y que se da en todos los ambientes y en supuestas profesiones de simulacros creados. El circo del reality todo lo puede. Que Natasha Spade sea la denunciadora, aunque le creamos, en gran parte de la población ya es razón suficiente para generar en la opinión pública mayoritaria la inocencia de los acusados. Que hagan silencio todos ante las denuncias cruzadas es señal que ni le dan entidad y es funcional a su protección e impunidad. Total, si mañana aparecen en la causa, ya la sociedad se creyó que era una denuncia falsa de una prostituta, cara y con claro acceso al poder y a la noche, y como siempre se la condenó en la sociedad occidental, carece de validez, lo dijo una prostituta. Porque de la prostituta no se habla. Todos viven en una sociedad feliz, de fidelidad que se ve en los celulares, y todos se creen en el simulacro de complicidad colectiva. Esas mismas prostitutas denigradas son las psicólogas de muchos de sus maridos y sostén de sus simulacros. Por eso el miedo, por el poder que tienen sobre ellos. Que todo esto se debata en la mesa de Mirta y del simulacro de las buenas costumbres es funcional a la banalización de la causa y acorde al reality que la sociedad negadora ayuda a descreer de la realidad de la sociedad que es parte y que le sirve para desentenderse. Solo así se explica cómo la producción del programa en el canal emblemático del sistema permitió la difusión de ese mensaje. Lo mismo está pasando en la política. ¿Cuánto tiempo más va a tardar el ministro de Finanzas para dar explicaciones de las offshore? En abril puso su pollo en la AFIP hasta que modifiquen el sistema y aparezca declarado lo no declarado. ¿No será que la justicia se banca al discurso de transparencia, pero ven que en 2 años estos acumulan más causa que los anteriores en 12? ¿Y exigen demasiado para un lado y tan poco para el otro? No es un dato menor que la denuncia la hizo Moyano, que está en la guerra con el gobierno y es tan independiente, y que ni siquiera pudo nombrar a Moyano en el caso de ningún político oficialista. Carrió hace un tiempo los acusó de asesinos y ahora no se anima a hablar, ni mucho menos algún periodista. No sea que el gobierno abrió demasiados frentes. No te podés pelear con los empresarios cartelizando todo para vos. Abrir frentes sindicales con la iglesia, con la industria, y por más hamacas paraguayas que pongas en Chapmalal, nadie puede pegar un ojo. Porque aunque quieran demostrar que estamos creciendo, luchando contra las mafias, que baja la pobreza de a millones, cuando la realidad es una sola y se ve en la calle. Y los signos de debilidad y la falta de resultados concretos no pueden seguir siendo ocultados. Ahora viene el Mundial. Puede cambiar el humor social de la sociedad. Que la sociedad se duerma en la alegría imaginaria mientras lo siguen desplumando. Esto es geopolítica. Es en Rusia. La mitad de la FIFA está presa en Manhattan y en la Florida. Puede pasar cualquier cosa en este Mundial. Aunque todo esté tan inestable que no se pueda predecir nada. Odebrecht vuelve a escena. Si sigue la presión seguirán desvolvando causas. Cuando se habla del soterramiento del Sarmiento en todos los medios, ya saben que es el principio del fin. El poder real tomó el poder y no está en manos de Macri ni de Cristina. Y eso lo sabemos todos. Felices Pascuas. La cloaca está en orden. Vamos a terminar. Una de las cosas que ha cambiado en Argentina es el reemplazo de ser gobernados por abogados o por un ingeniero que nos hace soñar de vuelta con las maravillosas obras públicas. En este caso, como dicen los brasileños, o más grande ponte do mundo.
provincia, no adhirió a la ley de PPP, que es esta con la cual estamos licitando miles de kilómetros de autopista más en todo el país, o puentes como Rosario Corrientes, Santa Fe Paraná, Rosario Corrientes, Santa Fe Paraná. Esta semana, con la muerte de René Hausemann, se reflotó otra de las grandes hipocresías de los argentinos. Ningunear a los campeones de 1978. Y se lo hace con la excusa del 6-0 contra Perú que nos llevó a la final. Es decir, la sociedad argentina ha tenido un baño de honestidad. Ahora, no se bañaron cuando festejaron en democracia un gol con la mano que nos llevó a otra final. A todos ellos les digo dos cosas, como futbolero que soy. Primero, revisen los campeonatos ganados por europeos como locales. Segundo, vean nuevamente la final contra Holanda del 78 y comparen si estos ídolos actuales jugaron la final de 2014 de la misma forma. Otro hecho paradigmático de este gobierno es el apriete a la justicia, porque no porque no haya existido antes, sino que ahora se hace a cara descubierta y a la luz del día. Hablar sin tapujos de aspiradores, de operadores en tribunales, el presidente quejarse de determinado juez por sus fallos, o el jefe de la CIDE visitar a un juez que falló en contra del poder. Eso así, de esa forma, no se lo vio nunca. Eso se llama impunidad. Esta gente está totalmente segura que el año próximo renueva su mandato, de cualquier forma. Posiblemente llegue a un control total de la sociedad que sea un juego de niños lograrlo. La pseudo-oposición trabaja en consonancia. Llegan versiones que Duhalde, respetado en el peronismo porque fue él el que liquidó el que se vayan todos, también respetado por el poder global, pues a pesar de la devaluación les garantizó un seguro de cambio que le costó al país decenas de miles de millones de pesos, avalando el saqueo del 2001. Pues bien, las malas lenguas dicen que viene conversando con Marcelo Tinelli. Eso de ser cierto tiene dos explicaciones. Por un lado, mostrarnos a los argentinos qué es lo que nos merecemos. Por otro, renovar la imagen de Cristina. Como con ella se agotó el tema, poner a Tinelli para que la opción sea Macri o Marcelo. Teniendo en cuenta que con Tinelli, Durán Barba tiene de dónde agarrarse. Si hipocresía hablamos, Macri con la impunidad de los medios hegemónicos está autorizando a decir cualquier cosa. Respecto de la venta de pasajes por los legisladores, acotó lo siguiente: si no les alcanza el sueldo, que pidan uno mejor. Ese mecanismo no es algo que esté bien, es querer disfrazar de algo otra cosa. Por suerte, hay quien le recuerda algunos olvidos. Graciela Camaño en su cuenta de Twitter escribió: qué encantador Mauricio Macri. Se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando era diputado nacional en su época. Era por planilla, ¿recuerda? Porque él también fue diputado y también canjeó pasajes. Te están marcando la cancha, Mauricio, y te la están marcando con pintura que no sale con nada, ¿eh? Permanentemente nos maquillan con la cifra de la pobreza. El gobierno dice que bajó acomodando números. La pseudo-oposición le demuestra lo contrario. En el fondo, todos nos toman el pelo. Un hecho aberrante como la pobreza, y peor aún la indigencia, es un tema matemático. Nos dicen que una familia tipo, para no ser pobre, debe ganar 18.000 pesos. Entonces todo gira alrededor de esa cifra. El gobierno interpreta una variable de una forma o se mueve un índice y sale a decir, por ejemplo, que para ser pobre
se necesita un ingreso de 17.800 y con un golpe de magia, centenas de miles de personas salen de la pobreza por 200 pesos. Es decir, 1,4 kilos más de carne por mes para 4 personas. Plantear la pobreza de ese modo resulta un insulto a quienes todavía pensamos en nuestro país. La pregunta a hacerse es, ¿qué es la pobreza? Recuerdo hace unos años cuando Aníbal Fernández dijo que teníamos menos pobres que Alemania. Se sacó una polémica explicando que la pobreza allí no es como aquí. Y ese es el hilo conductor. ¿Cuál es el parámetro para medir la pobreza en el 8º país del mundo en cuanto a su superficie y que ocupa el lugar número 35 en cuanto a su población? Si a esto le agregamos 5.500 kilómetros norte a sur con todos los climas, el 80% de ese territorio por debajo de los 2.500 metros de altura, lo que hace que 2.240.000 kilómetros cuadrados sean cultivables. De más está decir que no hay mineral que no se encuentre en su territorio. Y a esto se debe agregar 2 millones de kilómetros cuadrados de mar territorial y la 5ª cuenca hídrica del planeta. Repito, ¿cuál es el parámetro para medir la pobreza en nuestro país? Hago la pregunta de otra forma. Si la Argentina no estuviese gobernada por ladrones y vendepatrias durante décadas y décadas, y fuese aprovechado el 50% de su potencial, ¿a quién denominaríamos pobre? Según la clase dirigente, se es pobre en función de lo que se puede comprar con 18.000 pesos por mes. Y no en relación a no acceder a lo que potencialmente el país puede ofrecer. Esto tiene varias lecturas. Una es la estigmatización social. ¿A qué tiene que ver la calidad educativa, edilicia y de salud que brinda el Estado? Esto es sacarse la responsabilidad de la clase dirigente. Otro es ejercer el control social a través del asistencialismo. Y la tercera, colocar la vara de la pobreza muy baja, entonces los políticos con nada sacan gente de la pobreza. Si nos ubicamos en el siglo XXI y los nuevos derechos adquiridos de la sociedad, planteo algunas cuestiones acerca de la que debe tener acceso un ciudadano argentino en función de las posibilidades de su país. A ver, ¿alguien me puede negar que deberíamos recibir como mínimo esto? Educación de calidad tal cual era otorgada hace 50 años. Acceso a la salud de excelencia cualquiera sea su aporte a la misma. Acceso a los medicamentos, no por descuentos, sino por los ingresos de cada uno. Alimentación balanceada y de primera calidad. Acceso al agua potable y cloacas. Estar conectado a redes de gas y electricidad. Acceso a la telefonía, televisión por cable e internet. Posibilidad de esparcimiento fuera del hogar, cine, teatros, etc. Transporte urbano e interurbano confortable y seguro. Disfrutar de vacaciones fuera de su lugar de residencia. Poder calefaccionarse en invierno y refrigerarse en verano. ¿Alguno tiene alguna duda que una Argentina bien administrada no puede ofrecer esto a los 42 millones de habitantes? Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué altura está la vara de la pobreza? ¿Cuánto es el ingreso que debe tener cada ciudadano para tener esto que yo relaté recién? Entonces cabe la última pregunta. En función de las reales posibilidades que brinda el país, ¿cuál es el índice real de la pobreza? ¿50% o más? ¿Hasta cuándo vamos a seguir consumiendo el relato de los políticos responsables de esta decadencia? Como dijo Eduardo Mallea, ¿cuándo la Argentina estará a la altura de sus posibilidades y no en la cultura de sus defectos? Buenas noches.